Yo lidero felizmente un proyecto que tiene un desafío súper grande, que es fortalecer al sector creativo con las nuevas tecnologías, ¿ya? Antes de contarle más o menos de qué se trata, quiero ver si el video podemos escucharlo con sonido y si lo ponemos del principio dura 50 segundos. Bueno, les voy a contar. Una creatividad y el futuro que mueva una nueva. Ya va a aparecer en algún momento el sonido. Bueno, ¿qué es el Critic? Primero les quiero contar qué es lo que somos y por qué en el fondo somos un nuevo actor en este ecosistema tecnocreativo, hablamos nosotros. El Critic esa presentación no es mía, por si acá. El Critic es el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Somos los que Creativas. sueñan, somos los que crean, somos los que hacen, los que deshacen y rehacen. Somos los que aprenden y enseñan. Somos la creatividad y el futuro que mueva una nueva industria. Somos una verdadera revolución. Desde el epicentro para la actividad cultural en Chile, atravesamos fronteras dando un salto de oportunidades para las y los creadores de nuestro país y del mundo. Critic, creatividad que mueve la nueva industria. Ahí sí. Ya, ahora sí les cuento. Este es un proyecto, el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, es un proyecto que se detona por una política pública de la Corfo. La Corfo hace un diagnóstico en distintos sectores productivos y ve qué sector tiene más oportunidades de generar más impacto en el país con los cruces de las nuevas tecnologías. Y así hay una familia de centros tecnológicos de Corfo, bien lo sabe nuestra directora regional de Corfo, RM Gloria Moya. Está aquí. Saludos especiales. Y por lo tanto la Corfo dice, ok, si nosotros hacemos un centro tecnológico en industrias creativas, esto le puede generar impacto no solo al propio sector creativo, sino también a otros sectores productivos. Esa es como la tesis de política pública. Se hace un concurso, se genera un jurado y hay un proyecto que se adjudica este Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Nosotros somos ese centro, somos una alianza público-privada. Cuando hablamos de público-privada es que además de tener el apoyo de Corfo a través de este programa, tenemos varios socios coejecutores que lo que buscan es fortalecer este ecosistema creativo de base tecnológica. Yo siempre digo, esta es una trenza donde siempre tiene que haber creatividad y tecnología. O sea, no es una película ni un videojuego solamente, sino que esa película, ese videojuego, esa obra musical, literaria, tiene que tener un desafío tecnológico para que entre al club del Critic, ¿ya? Y tenemos, bueno, varios socios coejecutores y tenemos hoy día 3 sedes desde donde operamos. Una que está en el Movistar Arena, tenemos 2 laboratorios ahí instalados, recientemente ya los hemos terminado de construir, y tenemos también uno en Temuco y otro en Pucón. En el laboratorio de Santiago, que son estos 2 que están en el Movistar Arena, tenemos un estudio de sonido con una tecnología Dolby Atmos, que probablemente algunos puede que la conozcan, y 2 Stage Lab, que es para hacer producción virtual y también exploraciones en realidad virtual y aumentada. Y tenemos en Pucón un laboratorio también cuyo foco es fortalecer como la estrategia de creación de assets digitales, ¿ya? O sea, piezas, personas, movimientos que se puedan digitalizar. ¿Por qué estamos haciendo esto y de qué forma lo estamos haciendo? Primero, hemos focalizado ciertos ámbitos de desarrollo tecnológico, que es donde vemos que hay más oportunidades para generar valor hoy día al propio sector creativo, así como a otros sectores productivos también, ¿ya? Inmersión sonora, producción virtual, las realidades extendidas y en general las experiencias inmersivas. Esos son nuestros 4 focos hoy día de desafío tecnológico y, bueno, realidad aumentada que está vinculado, ¿cierto?, a las realidades extendidas. Y nosotros esto lo hacemos a través de 3 ámbitos de intervención. La primera son nuestros programas de formación, que nosotros queremos
desarrollar y fortalecer un ecosistema en Chile, lo que más tenemos que hacer es fortalecernos nosotros las personas, ¿cierto? Entonces tenemos un fuerte programa de fortalecimiento, valga la redundancia, de habilidades tecnocreativas. Somos el primer centro autorizado en Unreal Engine en Chile. Estamos desde ya el año pasado capacitando a personas en Unreal Engine, que es este programa de diseño en animación en tiempo real. Tenemos más de 200 personas a la fecha ya formados en Unreal Engine Fundamentals, que es como el plan básico, es decir, el primer step de formación en Unreal Engine. Somos también socios con Meta para un programa de formación en realidad aumentada, Metaspark, que es un programa también como introductorio a la creación de filtros con realidad aumentada. Hemos ya formado a 800 personas en realidad aumentada entre el año pasado y este año. Y ahora estamos desarrollando un programa de formación para Dolby Atmos, que es esta tecnología inmersiva. Y bueno, entre medio de todos estos grandes programas hacemos talleres, masterclass, workshops. Ahí quienes sigan nuestras redes hoy, para que nos sigan, estamos constantemente ofreciendo y haciendo transferencia tecnológica. Por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, que es algo que nos interesa mucho, estamos viendo de qué forma desde nuestro espacio podemos generar una investigación en torno a la iteración entre una persona y una inteligencia artificial. Hay muchos artistas que ya utilizan inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, para crear. Tenemos la absoluta convicción de que es un proceso productivo, que la obra creativa es del artista. Sin embargo, además del tema regulatorio que bien lo explicabas tú, tiene desafíos grandes, nosotros hemos visto que el tema de la propiedad intelectual, además de que hoy día es binaria, ¿no? O sea, ocupó inteligencia artificial, no tiene derechos. Si ocupó inteligencia artificial, o sea, al revés, digo, si ocupaste inteligencia artificial no se te reconocen derechos de propiedad intelectual, independiente que un texto quizás pueda haber sido intervenido con un acento nomás. Nosotros creemos que hay un desafío ahí en torno a la trazabilidad de esa iteración. Bueno, todas esas investigaciones y planes de formación están en nuestro quehacer. Y tenemos esta otra patita de trabajo que son los espacios de pilotaje para hacer residencias tecnocreativas. Aquí lo que buscamos es que los laboratorios que nosotros tengamos o las tecnologías disponibles o con los socios con los cuales vayamos trabajando de un proyecto dinámico, los proyectos hoy día tecnocreativos, es decir, creativo con desafío tecnológico, puedan prototipar, probar, experimentar sus proyectos en nuestros laboratorios, ¿ya? Hace creo que 2 semanas, 10 días, abrimos la primera convocatoria para proyectos de residencia tecnocreativa. Se pueden meter en nuestra página, quienes tengan algún proyecto, postulan, es un formulario relativamente simple. Si alguna vez ha postulado a Corfo o al Ministerio de la Cultura, es más simple que esos dos, pero es un formulario, por supuesto, porque tiene que ser un proceso donde esté toda la información también expuesta de forma transparente. Y la idea es que quienes se adjudiquen esta residencia puedan trabajar con nosotros 4 meses. ¿Qué va a pasar en esos 4 meses? Estos proyectos van a poder utilizar en cierto periodo de tiempo las tecnologías que nosotros tenemos disponibles. Vamos a apoyarlos con una red de mentoría que va a estar al servicio de la necesidad del proyecto, ¿no? Hay proyectos que tienen más desafío en torno a su gestión de propiedad intelectual, quizás hay otros que es más del modelo de negocio. El CRITIC no es una aceleradora de negocios, es un espacio de pilotaje y formación, pero entendemos que para que los proyectos salgan, tienen que venir con mejores herramientas. Entonces, estos procesos de mentoría son para que una vez que el proyecto salga, termine su residencia, pueda salir mejor, ¿no? Pueda buscar más socios, etc. Y el tercer ámbito de trabajo es, en el fondo, el fortalecimiento de la industria y también la creación de proyectos propios o liderados por el CRITIC. Nosotros entendemos que para generar proyectos de alto impacto se necesitan grandes socios. Y hoy día el sector creativo, tecnológico, si bien hay muchas personas y también hay empresas, nosotros tenemos la habilidad de convocar, coordinar proyectos con socios que pueden ser desde fundaciones nacionales e internacionales, empresas, ONG, los servicios públicos, etc. Entonces ya estamos diseñando algunos proyectos para el próximo año, donde yo siempre digo, lo más importante es que nuestra pega es darle pega a los tecnocreativos, es decir, armar un modelo virtuoso donde esas empresas que ya están en el ecosistema tecnocreativo o esas personas que ya tienen ciertas habilidades, nosotros poder también ir generando proyectos
donde estos talentos, estos proyectos puedan ir generando como un valor más colectivo, ¿ya? Y bueno, nuestro llamado un poco es, siempre estamos en este proceso de explicar quiénes somos, si bien el proyecto hace 4 años ya se adjudicó en este concurso con Corfo, los primeros 2 años fueron muy difíciles de implementar por razones obvias, la pandemia mediante era difícil echar a andar un proyecto que físicamente, asociativamente, tecnológicamente era muy desafiante. Pero ya estamos terminando este año con muy buenos números de actividades y socios, y lo que estamos ahora definiendo es nuestra próxima hoja de ruta para los 4 años más que vienen. Eso somos hoy día, el Critic. Los invito ahí, las invito a que revisen nuestras redes. Tenemos un Instagram súper activo donde estamos todo el rato contando: súmate a esta masterclass, toma este curso, postula la convocatoria. Así que para que lo vayan siguiendo, y bueno, obviamente nuestra página web. Ya, eso es el Critic. Y ahora, que era la invitación que me hizo Oscar, les voy a contar un poquito, si pasamos a la última presentación, eso. Quiero específicamente hablar de el valor que tiene el storytelling. El valor que tiene el storytelling y lo que nosotros hemos descubierto en este camino. ¿Ya? Les voy a contar un poco el aprendizaje y la mirada que nosotros tenemos. Primero, la tesis del proyecto, y yo la promuevo mucho, es que al final aquí lo que nosotros estamos trabajando es talento humano. La tecnología está al servicio de las ideas, la tecnología se ajusta a lo que nosotros vayamos creando acá adentro, que a veces es súper raro cómo funciona, pero funciona, ¿cierto? Que es nuestra creatividad. Entonces, si bien cada vez tenemos herramientas que pueden acercarse más a la simulación de cómo se genera una idea, un proyecto, nosotros no tenemos dudas de que son solo herramientas, y esas son las herramientas que queremos aprender a utilizar de la mejor forma para que todos y todas quienes están trabajando en proyectos de audiovisual, música, videojuego, diseño, realidades extendidas, artes performáticas, quieran incorporar tecnología para ofrecer un mejor proyecto. Y definitivamente el corazón del asunto está en las historias. O sea, yo ahora último he tenido la experiencia de ver muchísimas experiencias, ¿no? Porque ya no son ni películas, experiencias en realidad virtual, y ilustración más, ilustración menos, si no hay una buena historia, ¿cierto? Si no hay algo que te conmueva, no pasa mucho. Entonces, yo ahora simplemente les quiero contar un par de ejemplos de historias que yo he visto o de relatos que el VR le sirve a la historia. Porque de pronto uno está en la conversación como, voy a hacer una experiencia en realidad virtual. Antes de decidir si es realidad virtual aumentada u otra experiencia inmersiva, veamos cuál es tu historia y por qué esa historia funciona bien con esta tecnología. Bueno, y eso, ¿no? Que el VR lo que puede hacer es que engaña tu cabeza y te hace sentir que viviste una experiencia. Y eso es súper, súper interesante. ¿Cuáles son las historias que les quiero compartir para que ustedes también después, si tienen sus visores o pueden bajarla? Hoy día tenemos un problema de circulación también con los contenidos en realidad virtual, que también es algo en lo que nos estamos metiendo como Critic. Queremos empezar a armar, y ya tenemos varios pasos en eso, una primera VRteca, digo yo. En nuestra primera biblioteca VR en Chile, no hay. Yo me he pegado hartas vueltas con otros programadores de festivales y no existe una biblioteca de VR. Entonces yo digo, bueno, si alguien quiere escribir un libro, tiene que leer. Si queremos hacer películas, tenemos que ver películas. Si queremos hacer música, tenemos que escuchar música. Bueno, si queremos hacer VR, tenemos que ver mucho VR. Entonces, queremos ahora, el próximo año, armar la primer VRteca, así que cuando la tenga se las contamos para que vengan a ver esas experiencias, porque realmente ahí uno entiende las dimensiones. Esta experiencia, que se llama Metro 20, es una serie argentina. Yo la vi el año pasado en Esteropsia y quedé, pero así, con la cabeza dada vuelta, porque es la historia real de una chica, que es la que ustedes están viendo acá. Es una película, es una serie documental que narra la historia de esta chica argentina universitaria que tiene una discapacidad física, pero que quiere, igual que todas, estar en la universidad, tener relaciones amorosas, es feminista, tiene una posición política. O sea, es una chica como cualquier otra que está en este contexto, pero que tiene
esta discapacidad física. Y lo que es muy lindo de por qué el VR funciona muy bien en esta historia, primero, la historia tú la ves sentada físicamente en una silla de ruedas. Así la vi yo. Entonces ya era muy particular estar viendo esto que ya es inmersivo en un espacio físico, porque nunca vamos a dejar de ser cuerpo, ¿no? Entonces es también interesante cómo se pueden integrar esos dos relatos. Lo otro interesante de esta historia es que todo el imaginario de ella, todo aquello que ella no podía correr, mover físicamente, estaba en el VR. Entonces tú tenías una experiencia como de video 360, real, digamos, tipo documental. O sea, estábamos en la sala de clases, estaban todos los alumnos, pero tú, cuando esta chica tenía alguna ilusión o le pasaba algo, aparecía todo su imaginario sobre esta realidad real. Y era precioso, o sea, emocionante. Y tú realmente podías estar en el lugar de ella, porque físicamente estabas sentada en una silla de ruedas, porque estabas viendo lo que ella imaginaba, la estabas poniendo en su lugar. Preciosa. O sea, yo dije, brillante, porque la historia es bonita y la utilización de esa tecnología está muy bien hecha. Hay un muy buen match. Así que ahí, para que la busquen, Metro 20, es una serie documental además, o sea, el formato es muy interesante. Esta otra experiencia inmersiva que la vimos ahí con Oscar Cartagena, que estuvimos hace poquito en Bruselas, en una feria, en un foro de contenidos inmersivos que se llama Steropsia. Esta a mí me encantó porque se llama El Amigo Imaginario. Y básicamente, tú, cuando te pones los visores, te conviertes en el amigo imaginario de ese niño protagonista. Entonces, de pronto, tú te ves en un mundo, que es el mundo de ese niño, que también juega con la estética real ficción, ¿no? Donde el niño te habla a ti y tus manos de pronto se transforman en alas y tú de repente empiezas a volar porque eres el amigo imaginario y empiezas a vivir como ese amigo imaginario. Entonces, esa experiencia de ser el amigo imaginario, de ponerte en el lugar del otro, de volar. Yo me acuerdo cuando terminé la experiencia, me quedé con una sensación física muy extraña, porque el personaje que yo era, digamos, que era la amiga imaginaria, voló hartas veces. Y yo cada vez que hacía así, mi cuerpo se elevaba en mi cabeza. Entonces, te pasan cosas que son súper interesantes. Y ahí también lo mismo, el match de cómo tú puedes trabajar mucho la empatía, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, de qué forma también en un mundo donde lo que más tenemos que rescatar es la empatía, ponernos en el lugar del otro, entender por qué lo está diciendo, cómo llegar a acuerdos. Bueno, utilicemos entonces una tecnología de este tipo para generar empatía, no para irnos al club de los mejores amigos y que los otros, ¿cierto?, no los entendamos. Esto también es un caso súper, súper bonito. Bueno, si nos va bien, todas estas películas las vamos a tener en nuestra vida, estas experiencias. Y esta también es súper interesante, tiene una tesis más política, es todo de animación, se llama From the Main Square, y básicamente tú como espectador estás al centro de una plaza y ves durante 25 minutos todo alrededor tuyo cómo la sociedad se va formando. Tú partes digamos, entre medio de unas praderas con lo que podrían ser como pueblos originarios, prendiendo una fogata y de a poco cómo empieza la sociedad a construirse, cómo se empiezan a pelear, cómo empiezan los gobiernos autoritarios, cómo se queman. Y es como, o sea, uno podría decir, es como la historia de la humanidad, en 20 minutos, en VR, y tú lo estás viendo así. Entonces es interactivo, se van prendiendo personajes, tiene una lupita, están muy bien utilizados los cursores, también eso es interesante acá, cuando hay algunos personajes, no sé, por ejemplo, el que está ahí arriba construyendo algo, le puedes hacer una lupa, se le prende un color, le haces un gesto, se mueve. Eres como que estás viendo la historia, y además de una forma estéticamente preciosa. Este director es brasilero. Otra cosa súper interesante que vi que me sorprendió mucho, que tuve la oportunidad de verla en una conferencia también en Viena, que fui ahora hace poquito también, que era de nuevas tecnologías inmersivas, es que había un stand, digamos, que estaba promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, en un contexto de feria de contenidos inmersivos, XR, no sé qué. Y bueno, y me acerco a verlo y era una experiencia en 360 de cómo queda Ucrania después de la guerra, después de los bombardeos. O sea, era súper delicado, tenía un relato político inteligentísimo,
inteligentísimo. Y dije, wow, o sea, mira lo que están pensando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. O sea, mientras está la guerra, hay alguien en ese ministerio que dijo, esto lo vamos a registrar, vamos a mostrarle al mundo cómo están quedando nuestras casas, nuestros teatros. Tú no ves ni una explosión, no ves ni un cuerpo, digamos, no ves sangre. Ves solo las ciudades devastadas, los bosques con cruces de lápidas, ves gente sacándose fotos en una plaza que está llena como de torpedos. Entonces es ver la devastación, pero de una forma políticamente muy inteligente. Entonces, estos son ejemplos donde probablemente los que estaban ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania diciendo tenemos que generar conciencia, hagamos que esta herramienta, VR, sea también una herramienta para nuestra difusión política de la guerra, ¿no? Entonces, bien impactante, como me sorprendió sobre todo por este tema político. Otra experiencia interesante es Notre Dame. Notre Dame se quema, ¿cierto? En los próximos 10 años la humanidad no podrá ver Notre Dame porque se está arreglando. ¿Y qué hace Notre Dame? Bueno, hagamos la historia en realidad virtual. No perdamos todo este turismo que llega a París y que llega a nuestra catedral, y más bien pongamos en valor la importancia histórica que tiene Notre Dame. Y esta experiencia de Notre Dame es una experiencia que dura 50 minutos, donde tú te pones los visores al frente de Notre Dame, al frente de la catedral que está cerrada, tú ya no puedes acceder, como un subterráneo que está justo al frente, tú vas y recorres un espacio que debe ser un cuarto de esta sala, que tú por supuesto no tienes conciencia, y vas teniendo un viaje con un personaje que se te aparece en realidad virtual, lo puedes hacer en grupo, una experiencia colectiva, entonces podemos ser 5 avatares, ¿cierto?, que nos vemos, y hay un personaje que les empieza a hablar a estos avatares. Bueno, yo les voy a contar la historia de Notre Dame. Había una vez París en el año 1322, estás en París, y estábamos aquí y entonces llegó, no sé, y es toda la historia de Francia, del mundo y de Notre Dame. El relato es genial. Y termina, después de 45 minutos, que tú casi que quieres ir a ayudarlos a arreglar, a restaurar, ¿cierto?, la catedral, te dice, bueno, y si quiere aportar en esta restauración, pase por acá. Y tú ya, o sea, con el corazón entregado después de 45 minutos. Genial. O sea, muy bien hecho estéticamente, o sea, impecable, son 4 empresas, de nivel técnico precioso, pero el relato. O sea, la última escena de esta experiencia es como disculpen la informalidad, pero como la autoridad jerárquica eclesial mayor no sé, como el gran sacerdote, por decirlo, que es como el que tiene las llaves, y van entrando los restauradores de Notre Dame como si fueran héroes. Y tú estás ahí como echando también, aplaudiendo, porque encuentras que es lo más importante. Muy bien hecho. Y ocupando la tecnología y dándole valor al patrimonio cultural. Entonces, es genial. Y esta última historia, que también es muy bonita, les confieso que esta es la única que no he podido ver de todo lo que les estoy contando, y es la chilena, para que vean. O sea, a veces las cosas que están en casa son las que más nos cuestan ver. Pero la voy a ver. Pero se las quería comentar porque este es un proyecto, primero que nada, que tiene un rato ya, y también es súper interesante porque también parte de un problema cuya solución terminó siendo en VR. ¿Ya? Volver a casa es una experiencia, pero que parte de una investigación de las mujeres privadas en libertad en las cárceles chilenas, donde como no pueden volver a casa y como no pueden volver a tocar sus objetos, esta experiencia lo que hace es ir acercándolas a través de realidad virtual a estas mujeres privadas de libertad con sus familias, sus cosas, su hogar, aquello que ya no tienen. Y se van mandando mensajes, etc. Este proyecto ahora estuvo en ITFA, que es un festival de documentales como en la parte VR, y este es el tipo de proyecto donde el valor social, la experiencia social, adquiere mucho sentido, porque probablemente, muy probablemente, ¿no?, para esas mujeres que participaron del proyecto, efectivamente fue parte de una terapia, ¿cierto? Un proceso de sanación y restauración emocional de estar por cualquier razón, ¿no?, en la cárcel. Pero también es un proyecto que abre todas esas dimensiones sociales que pueden tener experiencias inmersivas. Cerrando un poco la conversa,
Tenemos una herramienta que es muy eficaz en contar historia, en generar empatía. Nosotros ahora desde el Critic estamos promoviendo, y eso es lo que vamos a empezar a hacer, digamos, desde el 1 de enero, en el sentido que, bueno, este año, cierto, ya está cerrando, pero nuestro próximo desafío para la próxima etapa es empezar a generar contenidos desde Chile. Tenemos muchas personas, muchas puede que sean todas ustedes, ¿cierto? Y empresas que ya sabemos contar historias. Entonces ahora tenemos que hacerlo. Y cada vez ir utilizando mejor esa tecnología para que esa historia sea más rica, ¿no? Se sienta mejor, se escuche mejor, se vea mejor. Pero hay un storytelling que también tenemos que aprender. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, contar una historia para cine, para un podcast, que también es otro lenguaje narrativo, que para una experiencia inmersiva. Los invito también a que se acerquen a nosotros. Somos un espacio bastante dinámico y estamos siempre escuchando un poco cuál es el tono de las necesidades. Y esta es una necesidad. Queremos el próximo año, además de armar esta VRteca, armar un programa de storytelling para VR. También se enterarán por nuestras redes. Y sobre todo empezar a generar identidad, contenido, porque bien lo sabemos y ya se ha dicho, ¿no? El desarrollo tecnológico sin contenido, fome. Queremos hacer un país más entretenido y también más colaborativo. Muchas gracias. Voy a ver. Estuve bien en la hora. Gracias, Isidora. ¿Hay alguna pregunta en el público? Mira, ahí te sale pregunta. ¡Qué amigo! De que me cae. Déjame agarrar la micro hasta allá. Hay que decir que Joaquín, que ahora va a hablar, lamento, te voy a presentar, es un activo líder del ecosistema tecnocreativo, tiene Sinestesia, parte de nuestro consejo estratégico asesor, y Joaquín lidera una de las empresas o iniciativas que nosotros queremos y estamos apoyando. Muchas gracias por sus palabras. No, yo tengo una pregunta. Sí. Tú partiste bueno, desde que yo te conozco, estaba ahí en Corfo, en Economías Creativas, ahora en Critic. Has viajado, has conocido la industria en distintos planos. Entonces, ¿cómo ves el futuro? O sea, el objetivo del Critic viene de esta hoja de ruta de Chile Creativo, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro de que estos proyectos puedan tener vida propia? O sea, vemos que las fuentes de financiamiento son difíciles, vemos que la industria creativa, muy ensimismada en lo creativo, tampoco tiene una economía muy grande. Entendemos que es un potencial tremendo, pero en Chile claramente empujarla está difícil. Entonces, ¿cómo ves tú que esto pueda crecer o que los proyectos puedan sostenerse? Yo, como tú decías, estoy metido en proyectos, pero que no tienen modelos de financiamiento autónomos. O sea, postulamos un fondo, se gana ese proyecto y ahora, ¿quién paga por consumir este contenido? Se necesita un equipo. Entonces, ¿cómo ves tú que estos proyectos puedan sostenerse en el tiempo sin tener que estar trabajando en minería o para otras industrias, que también es súper válido y es súper interesante, pero en sí mismo, ¿cómo lo ves? O sea, ese es uno de los grandes desafíos del sector creativo, ¿cierto? La sostenibilidad financiera. Y ahí yo veo como varias cosas, y yo creo que muchas de ellas ustedes las están haciendo desde Sinestesia. Primero es que me parece que para generar sostenibilidad a cualquier empresa o a cualquier proyecto, el proyecto que yo lidero también, digamos, es que tenemos que tener una estrategia que sea de múltiples entradas de ingresos y salidas de servicios, ¿ya? Apostar 100% que tú vas a hacer o no este proyecto porque te ganaste o no el fondar, porque te lo pagó o no la Coca-Cola o quien fuera, nunca va a funcionar, menos en nuestro sector, porque efectivamente, como dice Joaquín, el sector creativo cultural nunca va a estar financiado, desde mi punto de vista, 100% por el mercado. Es imposible, porque el mercado tiene miles de intereses y no necesariamente vamos a estar desde el sector creativo o artístico siempre estando en línea a los intereses del mercado. Uno tiene que ocupar el mercado muy astutamente para generarle una oferta que el mercado quiera comprar, pero depender del mercado o depender solo del fondo público, ni lo uno ni lo otro. Entonces yo te diría que lo primero es sí, yo recomiendo a cualquier nivel que todas las estrategias de desarrollo y sostenibilidad, ya sea proyecto, empresa o institución, siempre tenga como varias fuentes, no solo una. Es como no todos los huevos en la misma canasta, como bien básico, ¿no? Pero a veces uno como que se encegueza en eso. Nosotros, de hecho, el mismo proyecto con Corfo, a nosotros la Corfo nos va exigiendo que vayamos
levantando ingresos de otros lados, porque hay una estrategia política detrás, que es decir, oiga, no dependa solo de mí, hágase cargo, ¿cierto? Y convenza a otros de que esto le puede entregar alguna solución. Ya, yo creo que esa es una, como las múltiples ventanas. Dos, yo veo también harto espacio y cada vez más, y es una línea que nosotros queremos instalar más como de posicionamiento político del Critic, es que esto de entregarle soluciones a otros es una cosa que puede ser mucho más entretenida de lo que uno cree, ¿ya? O sea, si uno viene del mundo artístico propiamente tal, claro, en general las pulsiones vienen muy de adentro, quiero contar la historia de mi padre o tengo esta idea, qué sé yo. Pero a veces esas ideas, cuando uno las pone en los jardines de los otros, crecen bastante mejor. Entonces, está el tema como de las soluciones creativas para otros sectores productivos, minería, patrimonio, interesante, turismo, interesante, educación, interesante, contenidos, ahí también hay contenido. O sea, la minería, increíble, pero también hay otros sectores que están ahí, que están súper cerca y que necesitan experiencias y contenido. Relato, la política necesita relatos, o sea, lo que contábamos. Lo de Ucrania, yo hablaba con la niña de Ucrania y era una productora audiovisual. Y seguramente alguien del gobierno, no sé cómo fue, ya no le pregunté más, pero... Entonces, eso. Y por lo tanto, el segundo tema es que yo me abriría desde el propio sector creativo a ver problemáticas de otros, ¿cachai? Y lo tercero es que yo creo que en todas estas líneas nosotros también estamos tratando de empujar. Son los grandes proyectos. Hay que empujar también grandes proyectos que generen una marca. O sea, hacer la gran primera, hacer el gran... Porque esos grandes proyectos, que es un poco lo que nosotros queremos hacer, como la tercera línea de trabajo que les comentaba, es mucho más fácil después los proyectos chiquititos que se vendan porque generan marca, porque generan confianza, porque hay posicionamiento país. Entonces ahí también tiene que haber una generosidad de parte de todas las personas, empresas, emprendimientos, etcétera, para colaborar en iniciativas donde ya tú pones las luces, yo pongo la voz, el otro, ¿se entiende? Y ahí hay una transferencia de conocimiento que hace que el sector sea más rico. Y bueno, es como casi la gran tesis del cine argentino, ¿no? O del K-pop, en el fondo. Durante mucho tiempo, un país, a través de políticas, promovió una gran marca, que era el cine argentino. Después las películas argentinas se empezaron a vender solas. Ayer yo veía una serie en Netflix, se llama Nada, que el narrador es Robert De Niro y habla de Buenos Aires como si fuera Nueva York, y decía, estos argentinos son muy inteligentes. Tenían a Robert De Niro hablando de Buenos Aires. O sea, todo eso pasa también cuando hay una política pública, que yo creo, fíjate que la hay, hace muchos años. O sea, pasados todos los gobiernos, el Ministerio de las Culturas con la Corfo de forma muy activa han ido generando políticas que han ido sobreviviendo a todos los cambios políticos. Y eso es una muy buena señal también. Una vez como que está todo el rato mirando cuánta plata tiene el fondo, pero a nivel de política, yo creo que como Chile hemos estado, y ProChile, perdón, ProChile, que es el que va haciendo las marcas países. El K-pop es lo mismo. Entonces yo te diría que como esas tres cosas, y lo veo cada vez mejor, no resuelto, pero cada vez mejor. Veo que el ecosistema está más sólido, veo que hay más universidades involucradas en el tema, haciendo match. Hay que echarle para adelante también. Tenemos una última pregunta y cerramos esto para la próxima charla. Ya me presenté el panel pasado, sí, ya es mi segunda pregunta. Pero perdón, porque no es verdaderamente pregunta, sino que es más un comentario desde mi punto de vista como creativo, creando experiencias en realidad virtual. Y lo que quiero decir es que mi proceso estos últimos 2 años como creativo ha sido muy empoderador por las nuevas tecnologías que han ido saliendo, específicamente las diferentes inteligencias artificiales, un rango muy amplio. Entonces, comentar que mi visión hacia tu pregunta es que cada vez más los mercados y la manera en que trabaja nuestra economía va a valorar más el trabajo creativo. Porque la persona que tiene la idea y la persona que está soñando cosas y la persona que está buscando transmitir
el storytelling del que hablabas tú, contar historias, va a tener muchísimas más herramientas y no va a necesitar un gran equipo de producción. Por ejemplo, generadores de videos. Están a punto de salir generadores de videos, generadores de prompt a 3D. Y yo voy a poder hacer mi experiencia en Unreal solo, o con mis amigos, qué sé yo. Y al revés, lo que más valora el mercado, el asesor financiero, por ejemplo, va a ser un GPT, la última actualización de GPT que puede entrenar distintos modelos específicos para usos específicos. Mira, ¿sabéis que necesito? Alguien que vea la administración de mi empresa. Y tengo un robot que ve la administración de mi empresa. Yo soy un creativo y no tengo esa formación de números y de finanzas y qué sé yo, pero no la necesito ahora porque los computadores me dan la posibilidad de llevar mi visión creativa sin tener que... Obviamente siempre hay que meterse en este mundo económico y siempre tengo que pensar en cómo voy a vender esto eventualmente y cuáles van a ser los ingresos que voy a tener, pero de aquí a poco tiempo más creo que se va a dar ese giro de mentalidad. No sé qué opinan ustedes, es una pregunta un poco abierta. O sea, yo creo que sí y no. O sea, tengo una posición mixta ahí, porque si bien nosotros estamos en este cambio de era, ¿cierto?, donde la tecnología está tomando otro rol, seguimos siendo personas que queremos abrazarnos y comer rico. Entonces, yo creo que tampoco todos los proyectos, ni todas las personas, ni todas las iniciativas se van a hacer con inteligencia artificial. Porque hay algunas personas que les gusta seguir escribiendo con lápiz y papel y hacen sus maquetas con cartón y uno compra esa maqueta y la pone en la casa como una pieza de arte precisamente porque no fue hecha con una inteligencia artificial. Pues decirte algo ya. Entonces, mi mirada es más bien que se está expandiendo. Acá ya no va a haber una sola forma. Cada vez más, si usted quiere hacer una película, la puede hacer entera, comillas, con una inteligencia artificial o 200 personas. Y van a hacer películas distintas. No, ni una ni mejor ni la otra. Más películas, ¿no? Entretenido. Más oferta. Va a ser más difícil ver porque vamos a tener que elegir mucho. Ya, muchas gracias, Oscar.